Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades, Licenciatura en Ciencias de la Educación. Proyecto social a cargo de las alumnas de tercer semestre Grupo 1 por la materia de Política y Sistema Educativo Mexicano, el cual lleva por título Taller de Regularización de Matemáticas para niños de 9 a 12 años, impartido en la Biblioteca Emma Estrafón González, dentro de las instalaciones de CEMART. El objetivo de este proyecto es cambiar o implementar nuevas estrategias de enseñanza-aprendizaje para la comprensión lógico-matemática en niños de educación básica de 9 a 12 años de edad, en un periodo de octubre a noviembre con un curso de regularización de las matemáticas en la Biblioteca Pública Comunitaria Emma Estrafón González. A continuación, se presenta el desarrollo de este proyecto, el cual incluye las evidencias, las experiencias y la fundamentación teórica del mismo. Para el diseño de este proyecto, se investigaron los factores que intervienen actualmente en el bajo rendimiento de la comprensión lógico-matemática en niños de primaria. Posterior a esto, se pudieron definir las problemáticas y las posibles soluciones. Ante esta situación se definió que una manera de apoyar esas desigualdades es mediante la implementación de un taller, ya que un taller se lleva a cabo de forma breve y con cierta informalidad, en un espacio público o privado. Posterior a esto se investigaron y analizaron posibles métodos y estrategias para apoyar a estos niños, por lo que nos enfocamos en un método, el cual es llamado Método Singapur. Este método consiste en desarrollar la comprensión, la retención y el gusto por la aplicación de las matemáticas y la resolución de problemas de la vida diaria a través de habilidades sencillas. No se busca la memorización, sino generar una comprensión de fondo y duradera. El método es aplicable a todos los niveles educativos. El método Singapur se divide en 3 etapas. Primero está la etapa concreta. En esta etapa se hace una presentación concreta del problema, privilegiamos la manipulación y la exploración, y los alumnos descubren una noción matemática a través de la manipulación de objetos. Después tenemos la etapa visual, que es cuando traducimos las informaciones dibujándolas. Aquí los objetos son reemplazados por imágenes que les simbolizan. En tercera opción tenemos la etapa abstracta, que aquí es una traducción abstracta del problema. Nos encontramos una operación matemática correspondiente. Mediante estas 3 etapas logramos un buen proceso de aprendizaje mediante la utilización de este método, el método Singapur. Ya una vez teniendo esto, se definieron qué temáticas se iban a abordar en el taller. Estas temáticas fueron suma, resta, multiplicación, división de fracciones y resolución de problemas matemáticos, partiendo de que son las temáticas que actualmente se les dificultan a los niños en los grados de 4., 5. y 6. de primaria. Posteriormente se realizó un cronograma de actividades en el cual se tomaron en cuenta las temáticas a abordar, así como también el número de sesiones, que fueron 10, con una duración de 2 horas cada una. El taller se llevó a cabo los días lunes y jueves en un horario de 3 a 5 horas. Las actividades que se realizaron fueron en base al método Singapur. La primera sesión se realizó un buzón en el cual en una hoja los niños tuvieron que escribir cuáles son los problemas que tienen en matemáticas, después la colocaron en el buzón. Después se realizó una actividad en la cual se le hicieron 4 operaciones, era suma, resta, multiplicación y división, para de ahí partir nosotros y visualizar qué problemáticas tienen precisamente con estas operaciones básicas. Posteriormente, en las siguientes sesiones se dividieron en 2 bloques, ya que fueron fundamentalmente 2 temáticas a abordar, las cuales fueron resolución de fracciones, de operaciones de fracciones, tales como suma de fracciones, resta de fracciones, multiplicación de fracciones y división de fracciones. Y el segundo bloque consta de resolución de problemas matemáticos de suma, resta, multiplicación y división. Para el primer bloque se realizaron diversas actividades, pero partiendo fundamentalmente de que al inicio de la sesión
se abría con una explicación por parte del encargado. Posteriormente, se les explicaba, en el caso de las fracciones, se les explicó las partes de la fracción y el cómo resolver un problema de suma, resta, multiplicación y división de fracciones. Posterior a esto, en el transcurso de la sesión, los niños tuvieron que realizar una actividad que era propuesta por el encargado, entonces para que ellos igual desarrollaran en cierta forma esa problemática. Y posteriormente, al concluir las sesiones, se hacía una retroalimentación, se visualizaba los resultados de los ejercicios que se les eran propuestos, y entre todos pues los resolvíamos y ayudábamos a corregir algunos, siempre y cuando basándonos en representaciones en este caso utilizamos la plastilina. Ellos manipulaban plastilina y se hacían manifestaciones de un pastel, de una pizza, como ellos quisieran, y lo proseguían a dividirlos para hacer pues más verídica esta parte de las fracciones. También se utilizó un kinder de Lis. Cada uno de los niños tenía su kinder de Lis y se les dictaban algunas fracciones, y ellos lo que tenían que hacer es ubicar esas fracciones dentro del kinder de Lis. Posterior a eso pues igual se divirtieron, porque pues después se lo comían. En el caso de la plastilina pues jugaban con ella. También respecto a eso se realizaron actividades tales como el basta de las fracciones, en el cual cada niño tenía una plantilla que contenía ciertas fracciones. El encargado iba diciendo la fracción y ellos iban colocando una bolita de papel a la fracción correspondiente. Para el segundo bloque, el proceso era el mismo. Al inicio de la sesión se les daba una explicación de lo que era el tema a abordar. Posterior a esto se les daban ciertas problemáticas para que ellos lo resolvieran. Se les daba un tiempo y pues igual posterior a esto en el cierre de la sesión se daba una retroalimentación. Para llevar a cabo las actividades de la resolución de problemas matemáticos, nos basamos en el método Singapur, en el cual nos decía que para resolver un problema matemático primeramente debíamos leer nuestro problema matemático. Posterior a esto debíamos graficar lo que nos pedía, ya fuera un pastel, ya fuera manzanas, ya fuera peras, ya fuera de acuerdo a lo que el problema nos exigiera. Posterior a esto se deberían de determinar cuáles son las cantidades o las cifras que estamos visualizando dentro del problema. Después visualizar cuál era la operación que se tenía que hacer, ya fuera suma, resta, multiplicación, división. Este método igual lo aplicamos para alguna resolución de problemas de fracciones. Posterior a esto pues ya se hacía el desarrollo de nuestra problemática, siempre y cuando basándonos igual un poco en los dibujos para que los niños lo pudieran comprender un poco mejor. Al final de todas esas sesiones y abordar estas temáticas divididas en 2 bloques, se les retroalimentó un poco a los niños, se visualizó si tenían algunas fallas aún en algún tema y pues se les trató de apoyar lo máximo posible. Las actividades fueron un poco accesibles, a los niños les gustaron, realmente fueron sencillas, pero pues ellos igual aprendieron a utilizar esta parte de primero objetos que pudieran manipular, posterior a realizar dibujos para hacer una representación gráfica y por último ya realizar una operación. Y prácticamente eso es lo que nos decía nuestro método Singapur y fue como lo aplicamos dentro de nuestras sesiones de nuestro taller. Nuestra experiencia en este taller fue muy agradable.
ya que nos causó satisfacción haber asesorado a estos pequeños de una manera más dinámica a través del uso del método Singapur, un método donde es una manera más factible de entender las matemáticas. Les brindamos herramientas que les favorecían en su aprendizaje. Cantamos, reímos, jugamos, bailamos, pero lo más importante es que los niños iban desarrollando un aprendizaje significativo. Nos dimos cuenta ya que lo que nosotros les explicábamos, ellos al día siguiente lo elaboraban en su salón de clases, en la asignatura de matemáticas, y eso les ocasionó beneficios. Cuando ellos nos informaron con detalle de esos sucesos, nos llenó de mucha alegría, ya que sabíamos de antemano que estaba cumpliéndose la verdadera función de nuestro taller. En lo que respecta al contexto político, pudimos percatarnos que el tema económico es un factor que influye en la problemática detectada, ya que el gasto público para la educación es insuficiente y su distribución no es equitativa. Además, muchas veces los padres de familia se niegan a dar un apoyo adicional. Por consiguiente, es de suma importancia recalcar que este bajo nivel de apoyo económico para la educación impide que se puedan comprar materiales extras que ayuden a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Cabe resaltar que nosotros nos percatamos que al utilizar material de apoyo para los niños de nuestro taller, los temas se comprendían más fácil e inclusive les gustaba aprender matemáticas. Fue una gran satisfacción para nosotras asesorar a este grupo de niños, colaborando a la mejora de estas dificultades en el área de matemáticas, brindando apoyo estratégico y herramientas que les permitirán a los niños mejorar su desempeño en esta asignatura. Por consiguiente, podemos argumentar que el proyecto sí tuvo resultados positivos, y que si estas estrategias se implementaran dentro de las escuelas, habría mejoras y se evitaría el rezago educativo de esta asignatura. Cabe mencionar que a pesar de las dificultades que presentamos las integrantes del equipo al realizar este proyecto por cuestiones de tiempo, capital económico y dominio de los temas no previstos, se llevó a cabo un buen proyecto.